Dios los bendiga, amados hermanos y amigos, todas las personas que se detienen a estudiar la palabra del Señor a través de las reflexiones bíblicas que estamos teniendo a través de su canal Retornando a las Escrituras, como también acá en Facebook Live. Usted que está en su trabajo, ahí donde usted nos sintoniza, sea bienvenido. En esta hora quisiera compartir un tema muy interesante y es con respecto a las diferentes herramientas que se utilizan para poder hacer las correctas traducciones de la Biblia, versiones de la Biblia. Y muchas veces cuando estamos en una predicación, cuando estamos en un culto, hemos escuchado algunas palabras que para nosotros pues son extrañas, para el común denominador del pueblo son desconocidas. A veces nosotros no tenemos el cuidado, los predicadores, de utilizar un lenguaje que es desconocido con la iglesia, es decir, las personas no lo conocen. Y entonces cuando hablamos en ese idioma o en ese lenguaje, pues las personas se quedan pensativas, analizando qué es lo que nosotros estamos diciendo, porque ellos probablemente no tienen acceso a la información que nosotros estamos presentando. Un ejemplo de ello es que cuando estamos hablando de la escritura, de la historia de la escritura, y más que todo cuando se da el tema de la Biblia, a veces se mencionan las palabras como la Septuaginta, que es el nombre que se le da a la traducción del hebreo al griego, que se utilizó en el siglo, prácticamente en el siglo segundo, siglo primero antes de Cristo. Ya estaba esa herramienta circulando en Jerusalén, en todo Israel, y entonces era una herramienta de consulta. Se cree que la mayoría de los apóstoles, algunos de los apóstoles, tuvieron acceso a la Septuaginta para poder hacer sus escritos y poder consultar lo que era la ley, la Torá del Señor, pero ya en un idioma diferente, en el idioma griego. ¿Cómo fue que se logró eso? Bueno, en el siglo IV, cuando Alejandro Magno, Alejandro el Grande, comenzó a conquistar todas las ciudades, y él logró conquistar Egipto y Palestina. Él prácticamente empezó a helenizar esas ciudades. La palabra helenizar, que es otra palabra que se utiliza muchas veces en las predicaciones, es el nombre que se le daba cuando Alejandro conquistaba alguna ciudad que no tenía el idioma griego, que era el idioma de él. Y entonces, por ley, cuando él conquistaba una ciudad, esa ciudad tenía que adoptar el idioma griego como lengua de ellos, y entonces a eso se le daba el nombre de helenizar, es decir, como la imposición o la adopción del idioma griego en esa ciudad que había sido conquistada. Eso prácticamente se dio en el siglo IV. Ahora, a mediados del siglo III, quiero explicarle también que desde cuando comenzó la historia, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, por eso los almanaques dividen la historia de la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo, es decir, dos etapas. Y en la Biblia lo encontramos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, todos los años, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, hasta el siglo I, los años o los siglos se iban contando en detrimento, o sea, iban disminuyendo hasta llegar al año 0, en el tiempo pues que nace el Señor. O otros dicen que nació en el año 4, porque hay 4 años en la historia que por el calendario que nosotros utilizamos pues no los tomamos en cuenta. Pero eso es una discusión todavía que está ahí, que no se ha logrado llegar a una conclusión exacta. Pero por eso es que se habla del siglo IV, en el caso de Alejandro Magno, cuando conquista Palestina y conquista Egipto, y luego en el año tercero, o sea, en el siglo, prácticamente en el siglo tercero, se empieza a helenizar esa ciudad, o sea, ya estaba helenizada prácticamente. Y entonces Ptolomeo Filadelfo, quien era rey, quien era faraón de Egipto en ese entonces,
él quiere dar una herramienta, o quiere que los griegos, o que los judíos tengan una herramienta, todos los que estaban en Palestina y en Egipto, una herramienta de la escritura, de la Torá, que fuera traducida del hebreo al idioma griego, para que toda la gente pudiera entenderla. Entonces viene Ptolomeo Filadelfo, quien era rey de Egipto, encarga esa tarea, esa labor, difícil labor, de hacer la traducción de la Torá, de la Biblia, del Antiguo Testamento, al idioma griego. Eso se da a mediados del siglo III, y para hacerlo él encarga a Eleazar, quien en ese momento fungía como sumo sacerdote en la ciudad de Jerusalén, que él escogiera un equipo de trabajo de todas las tribus de Israel, que eran 12. Entonces que él señalara o llamara a 6 maestros, 6 rabinos, que pudieran tener esa pericia, esa labor de traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo al idioma griego. Si usted hace la cuenta, vemos que son 6 por 12, son 72 personas que participaron en lo que era la traducción de la Torá del hebreo al griego, al idioma griego. Entonces, ¿por qué se le dio el nombre de Septuaginta? Es por eso mismo, porque fueron 72 personas las que participaron en lo que era prácticamente la traducción del Antiguo Testamento. Le voy a poner en pantalla el nombre para que usted pueda identificarlo, porque siempre que lo escriben, a veces las personas que están enseñando usan el nombre y lo ponen la Septuaginta, pero a veces omiten el nombre Septuaginta y solamente ponen el número romano, que es 70, la L y las 2X, que se está refiriendo a la versión de los 70 del Antiguo Testamento, que es prácticamente de estos 6 de cada tribu de Israel que participaron. Cuando la terminaron, le dieron el nombre de Septuaginta, entonces redundaron el número y no dijeron la traducción de los 72, sino que la traducción de los 70. A eso es lo que se le llama la Septuaginta, que es una herramienta muy útil y que todos los que han hecho las diferentes traducciones y versiones de la Biblia la han consultado para poder tener un manuscrito, no manuscrito, sino un texto muy fiel a los escritos originales, que nosotros pues ahora utilizamos para predicar la palabra del Señor. Así de que cuando usted escuche en la predicación que digan esto en la Septuaginta dice así, entonces está refiriendo a la versión del Antiguo Testamento traducida del idioma hebreo al griego a mediados del siglo III, y que ya casi a finales del siglo I estaba terminada, estaba concluida ya, y era una herramienta de circulación en el tiempo de Jesús, en el tiempo que empezaron también los apóstoles a predicar. Así de que ya tiene usted ese conocimiento para que usted pueda identificar esta herramienta. Que Dios, amados hermanos, les bendiga.